sobre quién es el doctor René Mauricio Valdés. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, hombre, muy amable de poder saludarte y saludar a los amigos y las amigas que nos sigan. Bueno, no, yo soy salvadoreño, como tú mencionaste, medio migueleño. Mi mamá viene de San Miguel. Yo nací en San Salvador, pero tenía una buena parte de mi familia en San Miguel. Como se menciona ahí un poco en la contratapa del libro, yo estudié en la Universidad de El Salvador, hice una licenciatura en Relaciones Internacionales eh, en el siglo pasado, ¿verdad? En 1981 presenté mi tesis y lo cuento porque el libro del que vamos a estar conversando es como una elaboración que yo hice después de los años de la tesis de licenciatura que hice para la Universidad de El Salvador. De ahí tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Costa Rica y posteriormente un doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y durante todo ese tiempo yo seguí dándole vuelta al tema que venía yo trabajando desde mi tesis de licenciatura y que ahora pues se ha convertido en este libro. Eh, Después por ahí yo empecé a trabajar con las Naciones Unidas, organización a la que entré en 91. Trabajé por muchos años, y eso me llevó a vivir en varios países de las Américas, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, Argentina, etcétera. Ahora estoy felizmente jubilado, viviendo aquí, residiendo en Florida. Y pues desde que me jubilé he tenido un poco de tiempo de consolidar todas las notas que he venido haciendo y de poder escribir este libro que tenía muchas ganas de escribir desde hace mucho tiempo. Ok, su trabajo entonces ha sido, bueno, en parte estaba leyendo con el PNUD, un Así es. poco con Ministerio de Planificación de El Salvador, entiendo Sí, yo, ¿verdad? sí, también. Académico. También un trabajo académico, estuve académico y de consultoría. Trabajé bastante tiempo en San José, Costa Rica, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que se llama el ICAP. Ahí yo fui director del programa de estudios de programas de posgrado que se llamaba. Eran programas de posgrado que se daban para estudiantes de toda Centroamérica, maestrías en administración pública con distintas especializaciones. Así que yo viví pues prácticamente una década en Costa Rica, de la cual también bastante tiempo en Canadá, porque fue mientras viví en Costa Rica que me fui a hacer el doctorado en Canadá. Así que sí, tuve una vida académica, digamos, y de consultoría bastante intensa antes de entrar a la ONU, que ya fue otro tipo de trabajo. Ok, recapitulando un poco, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, máster en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y un PhD, o sea, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, ¿verdad? Correcto. Sí, un Em, montón, ¿verdad? estoy buscando en el currículum, eh, tanto en lo académico como en la experiencia de trabajo, esa parte de investigador o de Sí. historiador, todavía no la encuentro. Cuéntenos. No, pues es como le digo, pues yo la verdad que historiador yo no me considero ser, sí, sino un aficionado a la historia que hizo como le digo, su tesis de licenciatura sobre un tema en esa época bueno, me sirvió para aprobar la tesis, pero que también me dejó, ¿verdad?, con una cosita en la cabeza de que aquí hay algo que vale la pena y que seguí trabajando, investigando, tomando notas a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos estos años. Y si quiere le cuento rápidamente qué es esa espinita que me quedó ahí, de qué es lo que en líneas generales pues trata el libro. Que miren, Ujú. en esa época estábamos en la licenciatura en Relaciones Internacionales y varios compañeros de esa época, compañeritos de clase, ¿verdad?
Entre estos, a ver, aprovecho para recordarlo porque fue con ellos que conversamos, no sé si se acuerda usted, de luego me imagino, de Manuel de Jesús Franco y de Hugo Francisco Carrillo Cabrera, que fueron pues, compañeros de promoción y en la carrera de Relaciones Internacionales. Y con ellos discutíamos que hubo discusiones sobre la carrera, pues sobre el pensum de la carrera en esa época. Y bueno, nos gustaba la carrera, pero entre varias cosas se decía que, por ejemplo, imagínese usted, en la licenciatura nosotros veíamos una materia que se llamaba Historia de las Relaciones Internacionales o Historia Diplomática. Ahora, Ujú. sentíamos, bueno, que en esas materias lo que uno veía era la historia de Occidente, de los grandes países de Occidente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Paz de Versalles, Napoleón Bonaparte, Estados Unidos, digamos, esa era como que la historia del mundo es la historia de los países centrales de Occidente y esa era lo que se veía en las materias de historia de las relaciones internacionales e historia diplomática en las que nosotros como países, nosotros como Centroamérica, El Salvador, pues decíamos, no, y ahí nosotros qué pintamos, ¿no? O sea, ahí no, nosotros no Ujú. salimos a bailar por ningún lado, sino así en un rol muy periférico. Y nos inquietaba si en realidad no había pues algo que contar desde nuestro lado de la historia. Y por ahí surge la inquietud. Y este libro viene a ser como el resultado de ese esfuerzo, que yo le diría que es un intento de aportar materiales para la construcción de una historia de las relaciones internacionales que fueron muy, muy intensas en ese periodo de Centroamérica y de Mesoamérica, un concepto un poquito más amplio que ocupo yo en el Sí. libro, pero contada desde este lado de la barrera, desde nuestro lado de la barrera, y no generalmente como aparecen los textos que se usan a menudo en las carreras de relaciones internacionales en nuestro medio, que son escritos en las grandes universidades del norte, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y que cuentan la historia Pero enfocándose en los intereses de los países del norte, ¿verdad? a- ahí yo quisiera, tal vez me vaya un poco en desorden, ¿verdad? Porque Mm, leí un poquito el punteo que me compartió. ujú. Eh, Hay un cuestionamiento en su libro o en su planteamiento personal a esa visión eurocéntrica de la historia y sobre todo aplicada a América. Y, ¿está usted muestra inconformidad a que veamos la historia de Latinoamérica y sobre todo de nuestros países en Centroamérica eh, como la historia contada por los europeos o entendí mal? No, sí, por ahí es la cosa. Es decir, de hecho, aunque el libro no es un libro teórico y la gente que lo vea va a ver que el énfasis está en narrar una historia, es una narrativa. El libro adopta al final una estrategia narrativa, si tú quieres, similar al como el de una novela, aunque es una investigación histórica. Pero pretende no ser un libro pesado de historia. Si bien eso es así y no entro ahí en grandes discusiones teóricas, conceptuales, el libro sí se inserta en dos grandes discusiones teóricas conceptuales que hay ahorita a nivel mundial, te diría yo. Una es la de la teoría de las relaciones internacionales. Y yo cito ahí rápidamente algunos autores muy importantes contemporáneos en este campo. Eh, Están como revisitando lo que se considera teoría de las relaciones internacionales. Y por ahí viene esta discusión en el sentido de que esa teoría, lo que ahora se estudia en el mundo como teoría de las relaciones internacionales, refleja más bien la experiencia de los países centrales, pues de los países centrales de Europa y que en general el tercer mundo, la periferia, etcétera, la India, Brasil u otros países tienen otras visiones que es necesario incorporar para construir mejores teorías de las relaciones internacionales. Mi libro trata de aportar una historia olvidada del sur global que a mí me parece relevante en el marco de esta discusión sobre, digamos, la teoría contemporánea y los debates contemporáneos de las relaciones internacionales. Y por otro lado, se inserta en el debate siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dicen, la historia la escriben los vencedores? ¿Sí? Entonces, hay toda una discusión acerca de mucha de nuestra historia oficial, ¿verdad? De la historia que se escribió en Centroamérica.
en el sentido de que está llena de silencios, de lo que algunos llamamos silencios y otros llaman omisiones o tergiversaciones a lo largo desde la independencia para acá, una serie de medidas de tipo selectivo que han ido eliminando sistemáticamente del análisis factores que fueron sin duda muy importantes y que y por muchas razones se han ido ahí diluyendo y perdiendo y olvidando en el análisis. En mi libro yo hago énfasis en algunos de esos factores importantísimos en mi opinión Ujú. y creo que en el análisis demuestro por qué es tan importante ciertos factores que en la historia de Centroamérica se nos fueron olvidando y fuimos dejando ahí por distintas razones. El, el periodo que usted abarca en el libro es de 1821 a 1969. Es correcto. Casi 150 años de la historia centroamericana, y me llama la atención el enfoque en el canal, Sí, en el tema del canal, exactamente. ¿verdad? Y para mí es una novedad que esto del canal, de usar Nicaragua para un canal y los ríos y todo ese asunto natural, ¿verdad? De geografía natural de Nicaragua, versus el esfuerzo que implicaba hacer un canal más bajito, más al sur, y, y que los retos parecían más grandes, pero cuéntenos un poco de esa parte del debate. ¿Cómo no? Mire, con mucho gusto. Y ahí usted, mire, toca pues uno de lo que es en el eje, uno, hay dos grandes ejes, pues uno es un gran eje de este libro, de este estudio. Aquí yo le voy a pedir que me permita compartir pantalla. Ya puedo, Adelante. ¿verdad? Sí, claro. Aquí vamos. Este es la portada del libro. Eh, Vamos a ver. Ok. Este, uno de los grandes ejes de la investigación, dicho de manera muy rápida, es el siguiente. Es el impacto que tuvo en la historia de Centroamérica la posición geopolítica de Centroamérica. El hecho que era la única región en el mundo, no había otra, tenía que ser ahí, donde se podía construir el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que desde prácticamente el siglo XVIII todos los interesados estaban absolutamente claros que debía ser por Nicaragua, donde el canal estaba prácticamente ya hecho por la naturaleza. Había otras opciones como la de Panamá, más a 400 millas más lejos de Estados Unidos que la de Nicaragua, y también el istmo de Tehuantepec, pero este no se procesó por otras razones, digámoslo así. Eh, Nicaragua era el lugar, como les digo, ideal para la construcción de lo que todo el mundo consideraba que era la empresa más importante de la época, del siglo XIX. Por esta empresa, las grandes potencias mundiales y otro montón de actores internacionales estuvieron a punto de irse a la guerra por controlar ese paso entre el Atlántico y el Pacífico, construirlo y controlarlo, porque se sabía que iba a producir enormes beneficios para el comercio mundial y enormes ventajas estratégicas de tipo político-militar para quien lo controlara. Aquí se ve un antiguo mapa Ujú. de la ruta por Nicaragua donde se ilustra claramente cómo el canal, digámoslo así, ya estaba hecho por la naturaleza, ¿verdad? Porque si Los usted va ríos y esa mancha grande es el lago de este es el Gran Nicaragua. Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca, que tiene un Ujú. promedio de 13 metros de profundidad que permitía aquí las maniobras y el tránsito de los buques. Pero fíjense ustedes, los buques venían del Atlántico, entraban por el río San Juan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Hay una parte que comparten los dos países, seguían por el río, entraban al lago y luego salían al Pacífico por otro río, por el río Brito, que tiene un gran valle
y una punta aquí, la punta Brito que se llama, todo lo cual hacía que la construcción era relativamente menor la que había que hacer en Nicaragua comparada con, por ejemplo, la segunda opción, el plan B, que era el Darién en Panamá. ¿Por qué? Porque Ujú, el río cortaba todas estas sierras que ustedes ven acá. En ujú, Panamá no había este río, sino que las sierras que habían, que conforman la división continental, que es roca sólida, hubo que cortarla y fue uno de los grandes desafíos que al final fue una hazaña la construcción del Canal de Panamá por eso, porque hubo que cortar la división continental, cosa que no era necesaria en, en Nicaragua. Ahora, la ruta del canal, Sobre, dime, ujú. dime. No, pues sobre lo que estaba diciendo, yo pensaba en tenía dos preguntas. La primera, ¿dónde surge la idea de usar los ríos y el lago de Managua, ¿verdad? Yo entiendo que es parte, no conozco Nicaragua, pero que pega con Managua o se considera parte de Managua, pero bueno, el lago de Nicaragua. Eh, para el canal, de dónde surge la idea originalmente hasta donde usted ha podido investigar, uno. Y dos, siempre me preocupan, aunque no es tema exactamente de lo que está hablando ahora, los aspectos ecológicos. Ujú. Mire, Con la discusión que, perdón, diga. mire, ¿de dónde surge la idea? Es ya desde el siglo XVIII y hay indicios que desde el XVII también numerosos navegantes, gente de mar, etcétera, se habían percatado que este era el único punto por donde se podía pasar de manera expedita de un océano al otro y lo usaban a pie, combinando ríos y tierra, etcétera. Con el tiempo se fue claramente configurando por la situación de ahí surge la idea y poco a poco se fue construyendo, se fue haciendo estudios que generaron opciones. Ya cuando más adelante se decide que había que hacer un canal para que pasaran barcos y no solo gente así nomás, surgen varias opciones. Y como le digo, las que surgen fueron, con mucha fuerza, fueron tres. La de Nicaragua, la de Panamá y la del Istmo de Tehuantepec, de las cuales la opción A, el plan uno, era Nicaragua por las razones que ya le expliqué. Eso en la época en que se discutían estas cosas, el tema ecológico no era sin duda una discusión. Eso es una Sí, discusión hoy, que se ha vuelto a abrir un poco el tema de construir o no construir modernamente un canal por Nicaragua, que no sé si ha oído usted o estado al ujú, tanto un poco de esa discusión que se ha dado recientemente, sí, eh, pero que por el momento, hasta donde yo tengo entendido, la cuestión está en stand-by, en parte por razones económicas, ¿verdad? Pues, digamos, de si hay o no suficiente demanda de comercio para abrir otro canal al demás de Panamá, pero también razones técnicas, porque el que se ha estado hablando en Nicaragua recientemente no es el canal del río San Juan, el canal histórico que era el más fácil de construir y que sigue siendo técnicamente, teóricamente, el más fácil de construir. Del canal que se ha estado hablando recientemente en Nicaragua, no se haría por acá, sino que por acá. Se rompería ya. por acá hasta el mar. Eso técnicamente es la otra razón por lo que, bueno, es otro canal de lo que se ha estado, no es este. Ah, ok. Y ese presenta, No es ese entre el... otras, discusiones Ujú, ecológicas importantes también, además de las de viabilidad económica, del impacto social y técnicas en el sentido de que hay que romper realmente mucha tierra y estas sierras. Por aquí están las Segovias de Sandino, ¿verdad? Que parecen chiquitas, pero son sierras
que forman parte de la división enorme. continental. Ahí hay mucha roca. Ujú. Entonces, bueno, eso es muy buena aclaración, porque yo en principio pensé que se trataba de la misma propuesta de canal. Tenemos entonces lo del canal. Ese es uno de los ejes del libro, dice. Sí, y déjeme terminar solamente una cosita con respecto al canal y recordar, es muy importante que cuando hablamos aquí en mi libro del canal, no solo estamos hablando del pedacito exacto por donde cruzan los barcos, sino que toda la discusión era el canal y las rutas de acceso. La gran discusión que genera el canal era controlar el canal y las rutas y la seguridad de las rutas de tránsito hacia el canal y desde el canal, porque el canal lo que buscaba era conectar la costa atlántica con la costa pacífica de Estados Unidos, incluyendo los barcos que venían de Europa, ¿verdad? Tocaban Estados Unidos y después cruzaban. La idea es que cruzaban para acá. La idea era evitar estos largos viajes y sin duda ¿verdad? Entonces, esto se vuelve súper estratégico. Em, entonces, por eso es que yo puse, como les digo, por la importancia que tenía toda la zona, no solo el pedacito exacto de Nicaragua, sino las rutas de tránsito y las rutas de acceso. Por eso en esta discusión, y esta es otra discusión que se nos ha olvidando los centroamericanos, en toda esta discusión sobre la ruta interoceánica a lo largo del siglo XIX, el Golfo de Fonseca va a salir a bailar a cada rato, porque así como los ingleses trataron de tomarse ciertas zonas muy importantes de Centroamérica en el Atlántico en función de controlar ese paso oceánico, también se tomaron partes del Golfo de Fonseca y más tarde también lo haría Estados Unidos. Y en particular se van a tomar Amapala, aquí en la isla del Tigre. Esto es territorio de Honduras. Esta es una isla volcánica inactiva, para quienes dicen que Honduras no tiene volcanes, bueno, este es un volcán, es inactivo desde luego, una isla perfectamente cónica, ahí está el puerto de Amapala, que tiene la ventaja de tener un canal natural profundo, muy apto para la navegación de naves de gran calado. Y toda esta zona, del lado de Nicaragua, etcétera, el lago, todo el Golfo ofrecía, pues como les digo, condiciones estratégicas por el lado del Pacífico para el control de la seguridad de las rutas de acceso y salida del canal hacia el lado Pacífico de Estados Unidos. Por esa razón, que es muy importante que el canal no solo es el paso, sino que es todo es el canal y las rutas de acceso. Centroamérica se vio realmente expuesta a muchas agresiones. Me lo voy a dejar ahí para que me digas tú, pero ahí viene el gran eje del libro. En virtud de esa situación geopolítica, ese interés geoestratégico de la región en el siglo, que se hace súper evidente en el siglo XIX, la región estuvo expuesta a muchas agresiones de actores importantísimos en el mundo. Pero podemos hablar de eso si quieres Claro, después. sí. Si podemos regresar al estudio, Ujú. estábamos, el- estaba pensando o recordando algo que se menciona sobre los misquitos. Sí. Em, los misquitos y los ingleses Ujú. con presencia en Centroamérica. No sé si es de las partes más, ¿verdad? No he tenido todavía acceso al libro, solo a lo que he visto. Em, si eso es parte de qué tan relevante es esa parte, pues de tener a europeos y Estados Unidos disputándose o a veces compartiendo intereses en el área centroamericana, ya desde ese entonces. Así es. Es un poco lo que te decía, ¿verdad? Que por esa posición geopolítica, geoestratégica del istmo centroamericano, el istmo como un todo estuvo expuesto a una serie de amenazas por una parte de sus vecinos, ¿verdad? Primero hay que recordar que después de la independencia se perdió Chiapas, se perdió Soconusco, se perdió Belice, se perdió Boca del Toro, esta fronterita que se ve aquí,
entre la provincia de Costa Rica y el virreinato de la Nueva Granada se la va a Ujú, tomar y esta frontera va a llegar hasta por acá. También la Nueva Granada se va a tomar eso y la Nueva Granada tenía aspiraciones sobre toda, miren ustedes, toda esta franja del Atlántico centroamericano. En este mapa de la Nueva Granada, en 1836, ellos presentan desde luego pues Panamá hasta allá Bocas del Toro ya está tomada por aquí, pero toda esta franja era, según los colombianos, tenían derechos soberanos ellos sobre esa, bueno, después arreglaron con los centroamericanos, pero de esta pretensión lo que va quedando hoy en día es la disputa que hay entre Nicaragua y Colombia por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero quizás más que eso, más importante que eso, era la presencia de los ingleses, que disputaron con los centroamericanos fuertemente Belice, las Islas de sí. la Bahía y la Mosquitia. En este mapa no aparece marcada la isla del Tigre y Amapala, como les decía, en el Golfo de Fonseca, pero fue otra área Ujú, de contienda, digamos, de disputa con los ingleses que se tomaron la isla del Tigre, ¿verdad? Se la tomaron en un par de ocasiones, levantaron la bandera, dijeron, este es de nosotros, y por las circunstancias que se examinan en el libro, con el tiempo lo devolvieron. Ahora, tu pregunta de la Mosquitia, pasa que esta zona de Centroamérica, ujú, toda esta zona, todo el Atlántico centroamericano, perdón que se me fue un mapa, estuvo poblada por pueblos afrodescendientes mezclados ujú, en distintos grados con otros pueblos, pero que con el tiempo fueron los pueblos más dominantes de toda la costa atlántica, desde Belice hasta Panamá. El pueblo Miskitu, que es una de las minorías más grandes de la Mosquitia, es un pueblo que desciende de esclavos, de personas esclavizadas africanos, de negros, indígenas e ingleses y colonizadores ingleses que se mezclaron ahí. La zona esta fue y sigue siendo pues la sede de una mezcla muy importante y muy distinta a la que hay en la costa pacífico de Centroamérica, que fue donde se desarrollaron las principales ciudades. Aquí ujú. va una gran cordillera centroamericana que hace que el clima de este lado sea completamente diferente al clima de este lado y las Una, principales ciudades se quedan de este lado. Ujú. un- una curiosidad, ¿cuándo llegan los ingleses a estas regiones? Mira, el reporte más temprano que yo tengo ahí de una ocupación inglesa en la costa centroamericana es, si no me equivoco, y lo pongo ahí en el libro, en 1747, donde los ingleses ocupan Roatán. Fue la primera vez que ocuparon la isla de Roatán, aquí en el archipiélago de las Islas de la Bahía de Honduras, que de adelante, y se explica en el libro, con el tiempo, al igual que Belice, va a llegar a ser colonia inglesa. O sea, Belice y el archipiélago de las Islas de la Bahía fueron en su momento, en el siglo Ujú. XIX, declarados oficialmente colonias inglesas dependientes de Jamaica. En Pero la... Ujú, dime. soltaron la mosquitia los ingleses. Soltaron la mosquitia a regañadientes y a empujones, ¿verdad? Entonces, la Ujú, parte del libro es también es central examinar ese proceso por el cual, digamos, los ingleses van a terminar soltando todas sus posesiones, excepto Belice. Belice, ¿verdad? Ujú, Y ese va a ser un arreglo a tres partes entre los ingleses y Estados Unidos y los centroamericanos. Mira, yo aquí muestro lo que se llamó la Reserva Miskitu, que se estableció en Nicaragua en el siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, 1870, por ahí, mediante un acuerdo entre los ingleses y Estados Unidos, ujú. ¿verdad? Estados Unidos ya estaba en esa época tratando de empujar a Inglaterra, de sacarla de Centroamérica, y ellos tuvieron pleitos muy fuertes en Centroamérica.
¿Por qué? Por el paso oceánico, por el control del paso oceánico. Y esa importancia geopolítica, Daniel, estratégica de nuestra zona y las implicaciones que eso tuvo para nuestra historia, la hemos ido olvidando por razones que también yo especulo ahí en Claro. el libro. Pero mira, fíjate, esta reserva de Misquito Sí, que se establece ahí era del tamaño del Salvador, sí, ¿sí? se ve Y grande esa región. esto, pues se estableció autoridades misquita con un rey misquito y esto estaba bajo protección militar de Inglaterra. Y eso Estados Unidos lo acepta en ese momento. Más tarde Estados Unidos va a revertir todo esto y junto con los centroamericanos van a sacar a los ingleses de la cuestión de la costa atlántica y de la cuestión canalera. Los Miskitu eran un pueblo muy afro, muy anglo-afín, eran afín a los ingleses. Y durante todo este periodo, durante todo el periodo del siglo XIX, el pueblo Miskitu va a recibir protección de los ingleses. Los ingleses firmaron varios acuerdos con reyes Miskitu, aquí había dinastías hereditarias que firmaron acuerdos con los reyes ingleses, con el imperio inglés, y que les daba protección a los misquitos. A cambio En de los el- misquitos pelearon al lado de los ingleses por Ujú. controlar puntos estratégicos de esta costa. Cuando hablamos de la construcción del canal de Panamá, bueno, eh, no, bueno, no he tenido yo la oportunidad de conocer el papel de los ingleses. No obstante, con su presencia cercana y enorme en Centroamérica, pues así como usted lo está relatando, se habla de los franceses que inician la construcción, pero luego lo retoman Estados Unidos, ¿verdad? Pero no se habla mucho, por lo menos a nivel general, cuando se toca esa parte de la historia centroamericana, de si los ingleses también le apostaron en alguna medida a construir el canal en Panamá. Por lo que yo sé, no, porque hasta que se construye, hasta el último minuto, cuando Estados Unidos decide en 1904 construir por Panamá, hasta ese momento, hasta el último minuto, todos los estudios y todas las opiniones eran a favor de Nicaragua. Todo el mundo descartaba la opción de Panamá, primero, como te decía, porque estamos ya hablando de principios del siglo XX, ¿verdad? 1900, la Sí, sí. decisión de construir en Panamá la toma el Congreso de Estados Unidos en 1904, ¿sí? Entonces, los inconvenientes que hacían que Panamá no fuera el plan A era que estaba, como digo, 400 millas más lejos de las costas de Estados Unidos para comenzar. Segundo, había que romper la división continental. Tercero, los franceses habían fracasado ya en Panamá, en parte por la malaria y la fiebre amarilla. Y toda una serie y luego la construcción francesa se había visto con muchos problemas por masivos deslizamientos de tierra que se dieron a cada rato durante la construcción por los franceses y más adelante se darían también en la construcción por los estadounidenses, que van a retomar ese proyecto a pesar de todos esos problemas en cierto momento en que estaban negociando con el presidente de Nicaragua, con José Santos Zelaya, y no lograban un acuerdo, y otras circunstancias que se mencionan en, en el libro. Todo esto me hace pensar en el título del libro, Sí. La estrategia del puercoespín, que ya vamos avanzando un poquito hacia la hora. La estrategia del puercoespín, bueno, ya sabemos eh, ac- cómo actúa en defensa ante todo, ¿verdad? Este animalito. Ujú. Eh, y a mí sí, tal vez será una cuestión de forma, tal vez será una cuestión, una pregunta simple, pero ¿qué le hace titular al libro así? Yo estoy queriendo captar la idea de los intereses que confluyen en Centroamérica y que están
en cierta forma en disputa, y que los intereses de los extranjeros, pues, pero también están los intereses de los grupos de poder emergentes en la región. No sé si por ahí anda la No, lógica no, del mira, nombre. a ver, así te digo, la estrategia, por decírtelo así, mira, la estrategia del puercoespín es la estrategia de los pequeños, es la estrategia de los débiles y de los chiquitos ante los grandotototes, especialmente ante grandototes que están en una actitud muy agresiva ante esos pequeñitos, que están a punto de atacarlos. Este es un término que yo tomo de algunos estudios sobre asuntos militares y estratégicos, en los que la frase, la estrategia del puercoespín se usa no pues como un término técnico, sino que como Ujú. una especie de metáfora para sugerirte cosas a partir del hecho siguiente. ¿Qué es lo que hace el puercoespín cuando se encuentra con un oso? Claro, se eriza Lo y que se hace es come. enrollarse sobre su Ajá. vientre, ¿verdad? Y deja las púas extendidas hacia afuera. Con lo cual, el oso la piensa dos veces antes de atacar al animalito, que es un macho más chiquito que él, pero esas púas del puercoespín, tal vez algunos amigos saben, no solo son muy grandes, sino que tienen unas escamas que después imitaron los indígenas de las Américas en la púa, que hace que sea muy fácil que entre y muy doloroso que salgan Ujú. y producen infecciones. Entonces, el animal que se deja ir y muerde al puercoespín le va súper mal. Yo he visto perros babosos que lo han hecho. Han tenido que dormirlos del dolor. Ujú. Generalmente el puercoespín con eso logra disuadir a su gran enemigo de que ataque. Entonces, por eso se dice, por ejemplo, fíjate vos, a hoy que la estrategia del puercoespín es lo que está tratando de hacer Taiwán frente Ajá, a China. correcto. Sí, Es decir, correcto. hacerse visiblemente muy difícil de someter. Aunque quienes inventaron el término fueron los chinos continentales, cuando no eran lo que hoy son. Ahí yo cito en el libro un libro de unos militares chinos de la República Popular hace bastante, 3 décadas, que publicaron un libro que se llama La Guerra sin Límites, donde ellos planteaban esto, es decir, que ante un Ujú. ataque de China, que se sufriera China, de nuevo Estados Unidos, las potencias occidentales, tenía que seguir una estrategia en donde, digámoslo así, todo se valía. Había que hacer de todo, acciones militares, económicas, civiles, ofensivas, defensivas, chiquitas, largas, etc. Pero El, ahí, y los dime. actores en Centroamérica, ¿quiénes serían? ¿Quiénes harían el papel del puercoespín? Porque vemos a varias repúblicas que ni siquiera lograron, bueno, dispersas, ¿verdad? Cada una. Vemos a una región eh, atomizada donde no se logra ni siquiera ni siquiera un cuarto de siglo de la República Federal Centroamericana, pues tuvo más problemas que ventajas, y que se retoman los esfuerzos de integración en el siglo pasado, pero que no, tampoco llegamos muy lejos. Mira, en el libro se habla de dos movimientos aglutinadores políticos muy importantes en el siglo XIX y parte del XX. El movimiento liberal y el movimiento conservador, los cachurecos y los coquimbos, que se les decía en el siglo XIX. Em, los que se afiliaban al movimiento liberal y que seguían el pensamiento de Jeremías Bentham y de Voltaire, etcétera, su agenda incluía fuertemente la separación de la iglesia y el Estado y la oposición al colonialismo. El puercoespín aquí hace alusión al hecho que todos estos territorios, mira, que Centroamérica estuvo a punto de perder con los ingleses, Belice, las islas de la Bahía, Mosquitia, la isla de El Tigre, estuvo a punto de perder toda esta franja con la Gran Colombia, perdió Bocas del Toro, después de la independencia perdió Chiapas
y Soconusco. Chiapas se dice que votó después de que fracasa la incorporación al imperio de Iturbide, que promovían los conservadores. Chiapas vota y se queda dentro de México, pero era parte de la Capitanía General de Guatemala. Y luego los mexicanos ocupan militarmente Soconusco. Y luego, como les digo, está la toma. Entonces, Centroamérica estuvo acosada por muchos lados y a punto de perder muchos territorios, incluyendo estos con Colombia y estos con Inglaterra. Sin embargo, los recuperó. Lo único que se terminó perdiendo fue Belice. Es verdad que se perdió Chiapas y Soconusco, se perdió Bocas del Toro, en cierto modo quedó San Andrés y Providencia aquí olvidado, pero quedó bajo jurisdicción colombiana, etcétera. Y como les digo, se recuperaron todas. Ahora, ¿por qué se recuperaron? Lo que sí yo les invito a echarle una miradita al libro, ¿verdad? Está disponible en Amazon. Los centroamericanos que se afiliaban al movimiento liberal no estaban conformes con perder esos territorios. No es una cuestión muy abstracta. Simplemente no estaban conformes con que vinieran los ingleses y agarraran estos pedazos y se los llevaran y les hicieron la vida imposible. Pelearon con lo que pudieron y en la primera mitad del siglo se aliaron con Estados Unidos, que era una potencia emergente, no era lo que, ¿verdad? Todavía no era Claro. una gran potencia. Estados Unidos y los centroamericanos pelean juntos contra los ingleses. En la segunda mitad del siglo XIX ya la historia cambia, ¿verdad? Ya cuando Estados Unidos ya es la potencia dominante a nivel mundial. Entonces los centroamericanos hicieron una y mil cosas, pero nunca realmente los afiliados al movimiento liberal dijeron, vaya, ok, está bueno, pues quédense con la Mosquitia, con Belice, con Roatán, con Utila, con el Golfo Fonseca. No hay problema. No, batallaron por eso y comprometieron vidas y haciendas, pues. Ujú. Pasándonos, bueno, como comercial, valga retomar lo que acaba de decir. Quien quiera adquirir este libro en los Estados Unidos, Canadá, entiendo, Europa, Europa, a través de Amazon, Amazon, dice. Amazon. Amazon. De Amazon lo pueden ahí encontrar en físico, ¿verdad? O como libro digital también. También, mira, en algunos países en América Latina, yo he podido comprobar que sale, digamos, mejor comprar el libro directamente de la editorial. La editorial es una editorial que está en Florida, aquí en la Florida, en Estados Unidos, en Gainesville, que es la sede de la Universidad de la Florida, la ciudad de Gainesville. Ahí está este editorial, que es una editorial en Estados Unidos que trabaja libros en español, que trabaja el mercado en español en Estados Unidos y se llama La Pereza Edición. Ajá, sí, está La viendo el Pereza nombre. Ediciones. Tienen ahí su logo es por el placer inteligente, algo así, me Ah, encanta. La Pereza Ediciones. Entonces, si ustedes también entran a la página web de La Pereza Ediciones, ahí también lo pueden adquirir. Y miren, dependiendo del país, en Argentina, por ejemplo, sale mucho más económico comprarlo directamente de La Pereza que de Amazon. Se los puedo asegurar. a la página. Pero Ujú. tarda más. Tarda más en llegar. Amazon, porque te lo manda en 2 días, te cobra $20 más, ¿verdad? O sea, hay por lo menos dos grandes sitios web donde se puede adquirir, que sería Amazon y sería esto de La editorial, Pereza Ediciones. La Pereza Ediciones. Y en Eh, Europa, mira, ya que estamos en eso, de los grandes distribuidores de libros en Europa, como el Corte Inglés en España y otros que distribuyen para Europa, yo el otro día estuve ujú. buscando y ahí está el libro, pues en marcos, digamos, en euros, en Alemania, en otras partes. También lo encuentran ¿en qué? ¿Amazon o hay algún También. equivalente de Amazon allá? En Amazon, ¿verdad? Que funciona en Europa y en otras distribuidoras de libros que funcionan en Europa, que son muy europeas, ahí están. Ahí ¿Y el en El libro está. Salvador? Tenés que pedirlo en Amazon porque no está disponible en librerías, lamentablemente todavía ninguna librería. El libro acaba de salir, ¿verdad, Daniel? Ujú. El libro salió Ajá. en mayo. Ah, Si ok. bien
Ya tenemos algunos pedidos de librerías en Centroamérica. Me alegra mucho de que ya recibimos un pedido, la editorial recibió un pedido de la editorial de la librería Sofos de Guatemala, que es una librería muy, muy, muy importante de Guatemala y de Centroamérica, ¿verdad? Ya esa librería Ujú. ya mandó a pedir un número de ejemplares en físico. Eso nos alegra mucho. En El Salvador todavía no tenemos ninguna librería que haya hecho un pedido. Yo espero que se animen algunas dentro de Bueno, poco. vamos a saludar a algunos que se conectaron y nos saludaron. Estrella Azul, saludos. Luis Villalobos Solano, saludos desde Costa Rica a mi amigo Caramba. doctor Valdés, dice. Mucho gusto. Mucho gusto, Marta, Lisbeth. Marta Sonia Vázquez, buenas tardes, saludos desde Virginia y compartidos. Muy bien. Y también tenemos a Salia Maribel Lozano Vivas, buenas tardes. Muy buenas a Eh, todos. Muchas gracias. bueno, vamos a cerrar quizás el compartimiento ahí si nos hace la Va, campaña. ¿cómo no? Eh, ahí está, gracias. Está interesante, imposible de agotar en una hora Sí, esta hombre. temática tan densa, ¿verdad? Sí, porque aquí nos hemos quedado hasta más o menos a mediados del siglo XIX, una cosa así. Hay otra parte interesante que es la que sigue, ¿verdad? Que es cuando finalmente se decide construir por El Panamá y canal. abandonar la opción de Nicaragua. También eso Sí. tuvo mucha importancia en nuestra historia. Y así, bueno, medio arañadito. Algunos pues, aspectos puntuales, así brevemente, que quiera mencionar que se destacan en el libro, así lo más breve posible. Bueno, no, mira, lo que quiero resaltar es que es un esfuerzo por recuperar lo que yo llamo historias silenciadas, algunas historias que han quedado relegadas y que yo considero muy importantes, como es esta, por ejemplo, de la importancia estratégica geopolítica que tenía el Istmo por la cuestión transísmica y todo lo que eso significó en términos de agresiones de poderes imperiales y otros actores como William Walker, ¿verdad? Que William Walker no Eh, llega a Nicaragua solo porque William Walker porque Nicaragua era un país débil. Llega a Nicaragua porque ahí sería que construirse el canal, una situación que se explica con más detenimiento en el libro. Y otras facetas de nuestra historia que yo trato desconocidas, que tú vas a ver que son poco conocidas o que se cuentan de modos que a yo mí me, considero. en ese apartado me llama la atención, creo que por ahí se menciona lo de Martínez, que era anti Estados Unidos o rebelde a No, los sí, mira, Estados esa es otra Unidos. pequeña historia olvidada de Centroamérica. Yo le dedico buenas páginas a la dictadura de Hernández Martínez porque Hernández Martínez llega al poder en contra de la voluntad de Estados Unidos. Cosa que a veces por el imaginario que se maneja, ¿verdad? Así muy rápido y por encima de la Ujú, situación, uno creería que Estados Unidos lo puso. No, Estados Unidos se opuso drásticamente a la llegada de Hernández Martínez porque violaba la llegada de él unos tratados centroamericanos de paz y amistad que los mismos Estados Unidos había impuesto en la región en 1923 y con los cuales controlaba la estabilidad de la región. Una región que era Nicaragua, ¿verdad? Donde se iba, ujú, siempre se tuvo, conservaron ellos la opción de Nicaragua. Cuando deciden construir por Panamá, no abandonan Nicaragua, porque ujú. sabían que cualquier alguien más podía construir esa opción de Nicaragua, así que la controlan, la ocupan, por eso ocupan Nicaragua, para que nadie más vaya a construir la opción del canal Ahí de no Nicaragua. sé, en su libro no sé si lo aborda, ¿verdad? Pero interesante que el filibustero era aplaudido, financiado en Estados Unidos, pero que no se habla directamente de un involucramiento del gobierno gringo, ¿verdad? En esa aventura. No, Pareciera que pero era. sí lo hubo, sí lo hubo. Ujú. Mira, William Walker, acordate que estos son los años previos a la guerra civil en Estados Unidos. William Walker invade Centroamérica, Nicaragua, ocupa Nicaragua. Él no lo invade técnicamente, lo invitaron a que llegara a Nicaragua por razones que se explica ahí en el libro, pero ya estando ahí ocupó el país. Pero estos son los años inmediatamente anteriores a la guerra civil en Estados Unidos, en donde Walker era claramente un hombre, un confederado del sur, esclavista, un supremacista blanco, etcétera.
etcétera. Y el gobierno de Estados Unidos estará muy dividido, ¿verdad? Entre los estados del norte y estados del sur. Después de que los ejércitos centroamericanos expulsan por primera vez, porque Walker hizo 3 intentos de ocupar Centroamérica, pero el primero, que es el más conocido, donde se destacaron los ejércitos aliados de Centroamérica, que comandó el general Ramón Belloso del Salvador. Él fue el Ujú, comandante al principio. Después fueron costarricenses que le ganan, expulsan a Walker de Nicaragua. Eh, este, en esa ocasión trabajaron juntos pues los centroamericanos, pero no fue la única embestida de Walker, fueron 3 y al ujú. final fue capturado al final en Honduras por los ingleses que lo entregaron al hondureño y los hondureños lo fusilaron. Habla de Morazán también. Mucho sobre Morazán. Yo les invito a leer, como sé que el tiempo se nos agota, compadre, sí quiero decirles muy rápido algo que yo creo muy firmemente y que trato de argumentar en el libro y que voy a seguir desarrollando. La historia oficial nos dice que Morazán muere en Costa Rica porque cuando él estaba allá en Costa Rica, eh, hubo una situación con los ticos y a los ticos ya no les gustó y lo fusilaron. Yo creo que esa historia hay que revisarla y yo lo argumento en el libro, voy a seguirlo trabajando. La muerte, la captura y el fusilamiento de Morazán, nada menos que el 15 de septiembre, imagínate, lo fusilaron a la Ujú, carrera para que pudieran fusilarlo el 15 de septiembre. Fue una operación de los ingleses del consulado inglés basado en Guatemala en alianza con algunos europeos muy prominentes que residían en Costa Rica y que eran aliados del presidente Braulio Carrillo, a quien Morazán había derrocado. Braulio Carrillo era aliado de los ingleses. Morazán va a regresar de Lima a Costa Rica cuando los ingleses invaden San Juan del Norte y las islas de la Bahía. Toda esa parte de la historia que ha sido para mí borrada de nuestra historia, así con borrador, ujú. para que no se vea mucho, yo la trato de recordar y llego realmente a plantear. Es muy, muy realmente sospechosa esa historia que nos cuentan de la muerte generalmente De Morazán. de Morazán en Costa Rica y que eso fue, y yo ahí, listo, voy a tratar de escribir algo aparte, por qué y cómo es que eso fue una operación de los ingleses. Bueno, allá habla de un militar inglés, ¿verdad? Por cierto. Eh, Algo que se pueda extrapolar hacia el presente, algún paralelo a algo que para usted eh, pueda decir similitudes, ¿verdad? Quizás Ya, para no, llamar la atención. la verdad que muchas, fíjate, porque yo, como te digo, el libro lo escribí pensando que aportara materiales que fueran útiles para estudiantes de relaciones internacionales, Ujú, ¿sí? Para profesionales de las relaciones internacionales, ¿sí? Por una parte. Un tema que yo creo que es claro y se desprende del libro es que las relaciones internacionales de Centroamérica han sido muy intensas y muy importantes y muy codeterminantes de la vida de nuestros países y que el manejo profesional y cuidadoso y el estudio cuidadoso de las relaciones internacionales es muy importante para los centroamericanos. Y por eso yo me alegro mucho de que en los últimos años, décadas, han proliferado mucho los programas de estudios en relaciones internacionales, comercio internacional, derecho internacional, ciencias políticas y aspectos históricos, etcétera, tanto a nivel de estudios universitarios como de programas de investigación, de formación, de capacitación, etcétera. Este es un punto que yo quisiera hacer y creo que el libro va a dejar muy claramente ilustrado lo complejo y la fuerza del impacto que las relaciones internacionales de Centroamérica han tenido en el desarrollo de Centroamérica. bueno, un fuerte abrazo, Moyo, dice Karen Granadino. ¡Ay, Karen! ¡Hola! ¡Caramba! Bueno, usted está poniéndome una música ahí, un video de un grupo.
que yo le dije que no era el que creíamos que era, pero Por bueno, eso no lo puse en la bueno, transmisión. es que Karen tiene mucho que ver con ese grupo, pero mejor lo vamos a dejar ahí. Ah, ok. Bueno, cuéntenos eso. ¿Tenemos Músico. tiempo o ya se nos acabó el No, tiempo? no, sí, en realidad podemos seguir. Lo que pasa es que tratamos de no estar, no pasarnos demasiado de la hora porque después luego nos cortes y otras cosas, ¿verdad? Ah, bueno. Eh, pero cuéntenos esa faceta suya. Me comentan que ha sido parte de un grupo musical de progresista, ¿verdad? De hace algún tiempo. Ya hace bastante tiempo. No, sí, yo tuve la suerte en los años 70, ¿verdad? De formar parte de un grupo musical que es un grupo fundador de lo que llamamos en su época el movimiento de la nueva canción en El Salvador, del folclore popular o de la música de protesta. Sí, eran varios nombres que se usaban eh, para esa música que se hacía en esa época, pero que estaba influida, que tenía varias influencias, varias vertientes, ¿verdad? Por un lado, el folclore latinoamericano y por otro lado, la música estadounidense, el folk, el rock, que influían muy en los músicos de esa época, que fue una época en que se hizo música muy buena en El Salvador. Ujú, También el Ministerio de Educación tenía un concurso de grupos musicales y fíjese usted, el primer concurso que se hizo en los 70 lo ganó un grupo que se llamaba La Banda del Sol, donde estaban dos personas, uno que se llamaba Fernando Yort y el ujú, otro que se llama Tam Baragón, compositor del Planeta de los Cerdos, una canción espectacular de aquella época. ujú. Después Tamba, bueno, el segundo año que se hizo el concurso lo ganó el grupo Mahucuta. Eh, Ya era su grupo. Mahucuta, yo no tocaba con ellos todavía. Mahucuta es el tercer hombre de la creación en el Popol Vuh, ¿verdad? De los mayas. Ellos ganan el segundo concurso y ahí hubo personas muy emblemáticas de la música en esa época, incluyendo Virginia Peña, ¿verdad? Que compuso algunas de las canciones más importantes, algunas piezas hermosas que sería de recuperar. También Tan Baragón mismo tocó con el Maucutá, Luis Díaz Herodier, que hoy en día dirige el coro lírico de Colombia, de Bogotá, Colombia, y otros. Yo entro al grupo más tarde, cuando se da un recambio en la alineación inicial, digamos, del grupo. En ese grupo también uno de los pilares centrales en la composición y en los arreglos era Karen Granadino, mi querida amiga Mm, Karen, que por lo que veo nos está mirando. sí, sí, Y le mando sí. un abrazote enorme. Esa es la historia esa. Bueno, Ujú, interesante. Pero esa faceta no tenía ni idea, pero me la contó un amigo en común, a quien ujú, saludamos, ¿verdad? A Dago. El Dago. Muy bien. Sí. Bueno, gracias realmente por su tiempo, por compartirnos parte de su historia personal, esa parte de, supongo, de estudiante y artista, ¿verdad? De música popular. Em, y estos otros aspectos de la historia centroamericana, de la diplomacia centroamericana, de los conflictos, de los intereses en juego y todo lo demás. Algunas palabras finales para quienes van No, a ver bueno, esta transmisión. yo quiero aprovechar porque sé que mucha gente de la diáspora salvadoreña nos está mirando, entonces mandarle un saludo, pero también pedirles que nos ayuden a hacerle bulla al libro. El libro acaba de salir, yo creo que yo quisiera que fuera un libro que llegara a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, a Colombia, que se lea ahí porque es una historia que nos concierne a todos en esta región y que para ellos también está como olvidadona, escondida por diversas razones que yo examino en el libro. Y por eso, pues también pedirles a los que nos miran, etcétera, que nos ayuden, echen una manita para que ojalá el libro vaya siendo conocido, pues en lo que yo llamo en Mesoamérica y no Sí. solamente, pues en El Salvador. No, ¿Cómo es y eso? que nos informemos, ¿verdad? Porque hay que conocer de estos aspectos para entender un montón de cosas
de la actualidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes se conectaron, a quienes compartieron, a quienes van a ver esta transmisión en diferido y seguimos en contacto. Muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Stop recording y